Voy a poner el cronómetro, hermano, para no abusar de ustedes. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, bienvenido. Jesús es el Señor. Para mí es una bendición estar aquí. Bueno, yo no había planeado estar aquí. Se surgió una comunión porque ya tenemos la conferencia encima, ¿no? Para el 13 de noviembre, domingo. El hermano Will Barrio también. Y bueno, en este domingo yo no pensaba estar aquí, pero hubo que tener una comunión urgente. Y bueno, el Señor nos trajo hasta aquí. Y no podíamos desaprovechar la oportunidad para tener comunión con los hermanos, ¿verdad? Con el resto de los hermanos. Ya que esa es nuestra vida. Nuestra vida está simplemente concebida entre los hermanos. Y nosotros estamos disfrutando todavía el libro de Mateo, el tema general. Entonces vendrá el fin. Estamos ya en el mensaje 18 en esta semana, ¿no? Que corresponde a la semana 2 del tomo 3 de los obreros del final de la era de la iglesia. Y a partir de terminar este tomo 3, que yo estoy viendo que vamos a terminar en diciembre aproximadamente, nosotros deberíamos entrar ya en el próximo tema basado en el libro de Efesios, que es nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo, que es el deseo del corazón de Dios. Y yo quería compartir hoy un poco, no voy a tomar más tiempo del que sea necesario, acerca del capítulo 1 del libro de Efesios. En la conferencia seguramente tendremos mucho más tiempo, que va a ser un solo día, pero completo, todo el día, para hablar un poco del trasfondo de esta carta. Una de las cartas más importantes del apóstol Pablo, porque contiene la revelación profunda de lo que es la iglesia y de lo que ella representa para Dios y de su comisión en la tierra. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué fue producida la iglesia? ¿Por qué la iglesia fue producida? Y todo eso vamos a ver, porque el Señor tiene una fuerte necesidad. Muchas veces cuando decimos que Dios tiene una necesidad, podemos pensar en las cosas que nuestra mente cartesiana conoce como necesidad. Pero a la verdad, en este contexto, lo que Dios desea es cumplir su voluntad. Y solamente por medio de la iglesia, solo por medio de la iglesia, el Señor puede cumplir su voluntad. Él quiso ser limitado por el hombre. Él ama el principio de encarnación. Él no quiso usarlo, los ángeles. Por eso creó al hombre como el único ser creado con la imagen y la semejanza de Dios. Somos el único ser creado con las propias manos de Dios. Porque en Génesis, cuando usted lee la creación del hombre, aparece un verbo. El verbo hacer. Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando aparece el verbo hacer, eso denota una acción. Parece que Dios se paró de donde estaba sentado, porque Él desde que empezó a crear, comenzó a decir, sea la luz, y la luz fue.
sea la expansión y sepárese el agua de arriba del agua de abajo. Y llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Todo lo hizo por su palabra. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, apareció el verbo hacer. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. De manera que usted, hermano, es sumamente importante para Dios. Extremadamente importante. Usted no se imagina qué importante es usted para el Señor. Y es por eso que necesitamos percibir la importancia de nuestra comisión, de nuestro encargo. ¿Por qué el Señor nos llamó? Oh, yo sentí la presencia del Señor en esta mañana aquí, con mucha fuerza, diciéndome que Él me rescató, que Él me salvó, que Él me tomó, que Él me miró, siendo yo como era, no mereciendo nada. Sus ojos fueron puestos sobre mí, me llamó y me dio una comisión, me dio un encargo, y yo necesito apreciar eso que Él me dio. Y entonces pido misericordia, porque soy apático muchas veces a lo que Él me dio. Soy ignorante y camino y pienso en mí muchas veces y me olvido de su comisión. Por eso necesitamos revisar rápidamente. Ya tendremos tiempo para profundizar un poco más. En el capítulo 1, versículo 3 dice el apóstol Pablo, bendito sea. Aleluya. Hay una expresión maravillosa, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque una vez que usted y yo fuimos salvos, fuimos transferidos de manera posicional de lo terrenal a lo celestial. Dios lo ve a usted en lugares celestiales. Por eso hay un himno que dice, andando en la tierra los cielos mirar, porque hay un aspecto importante en este asunto, que es el aspecto disposicional. Posicionalmente Dios lo colocó a usted y a mí en lugares celestiales. Pero disposicionalmente, que habla de disposición, nosotros necesitamos cada día colocarnos en esos lugares celestiales. Y para que eso sea una realidad, nosotros necesitamos conectarnos con el Señor a través de invocar su nombre. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 13. ¿Sí? Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Será salvo de qué? Por un lado, el contexto de este versículo habla de la salvación, de la introducción de los gentiles en la promesa de Dios. Recuerda, capítulo 9, 10 y 11, habla de la inserción de los gentiles en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Y aquí habla de la salvación eterna por un lado. Pero por otro lado nos habla de una práctica constante, continua, que debe haber en nuestra vida. Llamar al Señor, que es el único que puede salvarnos. Que puede salvarnos del día a día. Hermanos, no hay acumulado. No hay acumulado. Nosotros necesitamos ser salvos diariamente. Hay experiencias que nos pueden ayudar en momentos determinados, pero si usted no está conectado un día, ese día usted puede ser extraviado. Ese día usted puede ser desviado porque se desconectó. Por eso el alimento diario nos dice, antes, y también hay un cántico, ¿no? Antes de cualquier cosa, haga una respiración de vida.
invocando. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Yo recuerdo un siervo de Dios que ya está con el Señor, hermano Don. Él hablaba mucho de invocar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él experimentó ser salvo por ese nombre. Constantemente, hermano Don estaba, oh, tu Yeshua, oh, Suá. Usted lo veía y fue con Suá, Suá, Suá. Recuerda que iba a mandarín, ¿no? Oh, Suá, Suá. Y hay un cooperador de hermano Don, ahora cooperador de hermano Pedro, que yo también veo que siempre está invocando. Y es nuestro hermano Miguel Más. Siempre está, oh Señor Jesús. Siempre se mantiene invocando el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque ese nombre nos salva. Y ese nombre nos conecta de manera objetiva, perdón, de manera subjetiva en los lugares celestiales. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted sabe que está haciendo algo malo, pero su espíritu está habituado a invocar, le vienen las ganas de invocar y usted no invoca? ¿No le ha pasado? ¿Por qué no invoca? Le ha pasado, ¿cierto? Los que se están riendo porque le ha pasado. A mí me ha pasado. Estoy airado, estoy bravo, estoy molesto. Y algo por allá y me hago loco. No quiero invocar. No quiero invocar. Porque cuando usted invoca el nombre del Señor, ese nombre tiene gran poder. Ese nombre es poderoso. Mire que cuando los principales y los gobernantes llamaron a Pedro, le dijeron: nosotros lo único que queremos es que tú dejes de hablar de ese nombre. ¿Recuerda? Cuando Pedro le dijo: no, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. En hecho, ¿recuerda? El problema era con el nombre. ¿Sí? El problema no era lo que estaban hablando, sino con el nombre del Señor. Y la palabra dice que en ese nombre, ¿verdad?, hay salvación. La palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces es importante que nosotros podamos ver cómo se hace real este versículo 3 en nuestro diario vivir. Objetivamente estamos en los lugares celestiales. La iglesia está en los lugares celestiales. Pero subjetivamente en nuestro diario vivir, usted y yo necesitamos experimentar esa conexión. Y la manera práctica, real, para que eso se experimente, es a través de invocar el nombre del Señor. Cuando mi mente está inquieta, yo comienzo a invocar y mi mente se aquieta. Porque las dificultades, los problemas, las luchas, las limitaciones, todo nos lleva a desconectarnos, a poner nuestra mirada en las cosas terrenales, a poner nuestra mirada en las cosas que son legítimas, pero que finalmente lo que nos traen es una preocupación constante y una desconexión de lo que Dios desea. Entonces yo quiero que ustedes queden claros en esta mañana, en este versículo. La iglesia está en lugares celestiales. Usted está en lugares celestiales. Objetivamente, usted necesita que esto se vuelva subjetivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya hemos recibido una herramienta
invocando el nombre del Señor. Pablo le dijo a Timoteo en su lucha en Éfeso, ¿sabe qué? Las dos cartas de Timoteo realmente son para la iglesia de Éfeso, o el contexto, el plano de fondo, el trasfondo de las dos cartas de Timoteo es la iglesia en Éfeso, porque Pablo envió a Timoteo a Éfeso para que ayudara a los ancianos a salir de la mente y en ser introducidos en el espíritu, para que los efesios salieran del cuestionamiento de la palabra del apóstol, porque eso estaba trayendo atraso en el mover de Dios. Y Éfeso es una ciudad muy importante en Asia para el avance del evangelio. De hecho, al final, por no arrepentirse, por eso también está la carta a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 1. Ellos fueron históricamente, en la historia de la iglesia, desapareció el candelero. Porque Dios tuvo que traer la experiencia de Esmirna, donde la iglesia sufrió persecución, donde la iglesia fue devastada por las puertas del Hades, porque no había sido edificada. Y luego cayó de Esmirna a Pérgamo, que es en la historia, es el tiempo donde la iglesia se casa con el mundo a través de Constantino, el emperador romano. Y después de Pérgamo vino ¿quién? Tiatira, un monstruo, un árbol, una semilla de mostaza que se convirtió en un árbol, donde las aves del cielo posaban. Y de ahí vino todo lo que conocemos de la jerarquía de la iglesia católica romana. El Papa, todo eso, usted puede leerlo, eso es historia. Pero es parte de la historia de la iglesia, de todo lo que ha tenido que pasar esta barca, todo lo que ha tenido que pasar la iglesia. Después de Tiatira apareció Sardis, que tiene nombre de que vive pero está muerta. Sardis significa restauración. Fue el tiempo del protestantismo, el tiempo de Lutero, pero él recobró muchas cosas, pero trajo muchas cosas de allá del catolicismo. Luego apareció Filadelfia, el amor fraternal, el recobro del Señor, la restauración de las verdades. Sin embargo, Sardis produjo muchas divisiones, porque entonces los intelectuales, los grandes, comenzaron a leer la Biblia y a hacer conjeturas y a formar sus propios grupos. Pero el Espíritu Santo nos habló en estos días de la importancia cuando el Señor comenzó a restaurar a través de los hermanos de Moravia, en Inglaterra. Después surgieron los brothers, los hermanos, no había jerarquía. Alabado sea el Señor, que en el siglo XX el Señor levantó a nuestro hermano Watchman Nee en China y comenzó a recobrar la unidad de la iglesia, la revelación de la iglesia. Luego nos entregó un hombre don para la iglesia, que fue nuestro hermano Witness Lee, que emigró de China a Estados Unidos y comenzó una fuerte avivamiento en la predicación del evangelio en América del Norte. Y el Señor sacó luego a nuestro hermano Don de Taiwán, un empresario, un gran empresario. Él abandonó todo en China para venir a América del Sur. Y comenzaron 10 años con las iglesias, la iglesia en São Paulo y la iglesia en el sur de Brasil, con el hermano Samuel Mas. Las dos iglesias que fueron levantadas bajo esta visión de la unidad del cuerpo de Cristo. Después de 10 años, sus hijos, nuestro hermano, quien nos lidera hoy en toda la tierra, nuestro hermano Pedro Don, ellos aprendieron a hablar portugués. Dice que estudiaban 10 horas diario el idioma, porque hermano Don quería que ellos hablaran rápido portugués. ¿Para qué? Para expandir el evangelio. Y comenzó el Señor a avanzar. Y hermano Don fue a una reunión en Ribeirão Preto
el interior de San Paulo, y ahí había muchos jóvenes. Entre esos jóvenes estaba nuestro hermano Roberto Graner, que ustedes conocen, y otros hermanos. Y el Señor comenzó a usar a esos jóvenes en las universidades, y el evangelio del reino se expandió en todo Brasil. Luego esa bendición llegó a Venezuela en 1986 a través de nuestro hermano Néstor Hernández, que vio la iglesia en Monterrey, México, mientras hacía un posgrado de agronomía. Nuestra hermana Julia Flores en Carolina del Norte, y algunos hermanos de Colombia, Alfonso. Y ahora nosotros somos el fruto de toda esa labor de amor. Yo recuerdo una conferencia con nuestro hermano Don en el Hotel Carolina, con 7 hermanos. Él vino con Andrés. Yo decía, ¿cómo es posible que este hermano viene de tan lejos, con su hijo con problemas motores? Sabe que Andrés le dio poliomielitis en aquella época en China y no hubo manera de corregir. No había la vacuna, ¿sabe? Estamos hablando de hace muchos años. Y vino por 7 personas a tener comunión. Hermano Don era una persona que se movía por una persona. No importaba el precio que pagar. Todo por amor a los hermanos. Entonces nosotros necesitamos ver la importancia de la iglesia. Vamos a leer rápidamente. Voy leyendo y voy interviniendo en lo posible. Dice, según nos escogió en él, verso 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe, hermano? Yo quiero recordar eso para ustedes. Quizá usted ya lo sepa, pero usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de su madre, usted había sido escogido. Oh Señor Jesús, ¿para qué? Para Él. Pero el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre fracasó y seguimos fracasando muchas veces. Pero Él nos redimió. Antes de Cristo solo estaba la ley que nos condenaba. Pero Dios, amándonos, dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no miró nuestra condición, miró lo que significábamos para Él y envió su Hijo. Por eso dice, el cual en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa redimir? Comprar. El Señor pagó un alto precio por nosotros. Alto precio, hermano. Por eso el himno de las hermanas cantaban, precioso amor. ¿Verdad? ¿Cómo es que dice la estrofa? Tu amor me salvó a este punto y mi ser rescató. Tu amor me redimió a este vil pecador. Entonces dice el coro, ¿no? Perdóname si no advertí. Hermano, yo quiero por favor rogarle a usted
que no deje de pedir perdón. Hay predicadores que dicen, no pida tanto perdón porque yo te fui perdonado. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Usted fue perdonado. Pero usted y yo necesitamos todos los días pedir perdón. Pedirle perdón al Señor. Reconciliarnos con Él. Apreciar su obra. Cuando digo apreciar, me refiero a pensar en ella. Es como cuando usted aprecia una flor, un paisaje. ¿Me hago entender? Cuando usted aprecia algo que le parece excelente, una historia, un poema. Necesitamos apreciar, pensar en lo que el Señor hizo. Cómo Él se entregó, no miró. Aún nosotros seguimos fallando, pero hay sangre para ser limpiados. Esto no nos da licencia para pecar, pero es que nosotros pecamos por naturaleza. Nos airamos y nos arrepentimos, nos sentimos mal, porque no queremos seguir siendo igual. Y hay un camino para no seguir siendo igual. Ese camino es el camino de apreciar su obra y arrepentirnos diariamente. No se justifique cuando erre. No se justifique cuando se equivoque. Por favor, hermano. Necesitamos aprender a aceptar nuestros errores. Aceptar nuestras limitaciones. Aceptar nuestra escasez. Aceptar, hermano, nuestra condición para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Si nos vivimos justificando, el Señor no podrá trabajar en nosotros. O tendrá que quebrantarnos de tal manera que quedemos sin fuerzas. Y ahí, cuando usted queda sin fuerzas, entonces Él puede operar. Pero muchas veces Él no quiere quebrantarte de esa manera, ¿sabe? Pero por nuestra soberbia, por nuestra necedad, Él termina quebrantándonos. Hermanos, créanme que el quebrantamiento de Dios no es cosa sencilla, ¿sabe? Ser expuesto ante Dios por un quebrantamiento que Él traiga no es fácil. Inclusive algunos endurecen su corazón por ser quebrantados. Otros son ganados, aprenden la lección y continúan. El Señor nos redimió. ¿Para qué, hermano? Para que seamos suyos. Nosotros fuimos redimidos por la riqueza de su gracia. Es decir, no teníamos ningún mérito. ¿O sí? ¿Hay alguien aquí que merecía la salvación? Decía el canto también, ¿no? No hay justo, no hay quien entienda, oh busque a Dios. Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero su gracia, alabado sea el Señor por su gracia, nos salvó. Y el hermano que está a tu lado, por su gracia me salvó. Aleluya. Por su gracia. Por su gracia. No lo merecíamos. Por eso usted tiene que tener un corazón perdonador. ¿Sabe? Un corazón perdonador. Recientemente el Señor nos habló de la parábola del que debía 100 y debía 10,000. ¿Recuerdan? Eso está en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? ¿Mateo qué? ¿Quién me ayuda? Mateo 18, hablando de la vida práctica de la iglesia, ¿cierto? Todo ese capítulo.
Porque en nuestras relaciones, en nuestro relacionamiento, nosotros siempre tenemos el problema de ofendernos o de tener diferencias. Por eso el Espíritu en el mensaje anterior nos habló del matrimonio, principios del matrimonio relacionados con la edificación de la iglesia. Porque el matrimonio es la esfera donde aprendemos a ser empáticos, donde aprendemos a amar y aceptar con los errores que se tienen, pero es también la esfera donde más heridas se ocasionan por la cercanía. El libro Matrimonio, Raíces de Amor o Raíces de Amargura pone un ejemplo de que el matrimonio muchas veces es como la lengua y los dientes. Están tan cerca que hay el riesgo de que usted se muerda. Y es desagradable morderse la lengua. ¿Cuántos se han mordido la lengua aquí? Uy, hermano, qué cosa tan maluca. ¡Oh, horrible! Resulta que usted a veces es diente, ¿sabe? Y su esposa es lengua. Y a veces la esposa es diente. Ese mordida duele más. Y el hombre lengua. ¿Comprende, hermano? La edificación también es así. La edificación de la iglesia es así. Y resulta que el hombre pide misericordia porque debía 10,000 denarios. Era una deuda impagable. No hay cómo pagar. Ese hombre no tenía cómo pagarle al que le debía. No tenía cómo pagarle. Era nuestra condición. O es nuestra condición. No tenemos cómo pagar al Señor. Acreedor, gracias. Pero a él también le debían 100. Mira, 100 es más fácil pagar que 10. Pero este no perdonó a su deudor. Por el contrario, lo martirizó. Y los otros siervos, viendo la injusticia, dijeron al acreedor, y este lo mandó a buscar y le dijo: tú debiste tener misericordia así como yo la tuve contigo. ¿Sabe, hermano? Por eso es tan importante para la edificación de la iglesia el perdón, la reconciliación, la oportunidad. Es tan importante, hermanos, no guardar rencor. Es tan importante. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Estás perdonado. Es tan importante, hermano, el perdón, ¿sabe? Esto es un asunto bien serio, que si usted no le presta atención, mira lo que pasó con este siervo. Fue echado en la cárcel para que aprendiera la lección. Y presta mucha atención, hermano, a este asunto, porque no es cosa sencilla. La edificación puede ser llevada adelante si hay perdón. El Señor nos redimió, pagó el precio, pagó la deuda era la muerte. El pago de esa deuda era la muerte. Y Él fue a la cruz y pagó y satisfizo la justicia del Padre. Y el Padre la aceptó como un olor fragante, como una ofrenda que Él exigía, porque Dios es justo. Y nosotros tuvimos acceso a esta vida, a esta salvación maravillosa. Entonces, hay dos razones, que una es lo que está en la Biblia, por la que tú debes perdonar. Tú debes perdonar porque fuiste perdonado. Esa es la primera. La segunda me la mostró el Señor en oración. Y quiero decírsela a usted. Tú debes perdonar porque tú no eres mejor que el otro.
error que cometió aquel que merece tu perdón, también lo puedes cometer tú. Y por esa otra razón, usted debe perdonar. Ya no dé más espacio a la falta de perdón en tu vida, en la iglesia donde vives, en la congregación donde estás. Saca lo que está dentro, porque eso pesa, eso amarga, eso seca los huesos, eso te desconecta de lo que Dios desea hacer contigo. No guarde rencor, no guarde esas cosas, tampoco guarde placa, no guarde nada, saque todo, porque esas cosas pesan mucho. Mira, hermano, dice, el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Una vez que fuimos redimidos, una vez que fuimos introducidos en el plan de Dios, entonces Dios comienza a manifestar lo que Él quiere a partir del versículo 8. Él hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace toda la cosa, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. El misterio de Dios era Cristo. Fue revelado en Mateo 16. El Señor llevó a sus discípulos a un lugar despejado, Cesarea de Filipo, un lugar separado de toda corriente religiosa, de toda distracción, y les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, uno dice que eres Elías, otro dice que eres un profeta, otro dice que eres Juan el Bautista. Y vosotros, que viven conmigo, que duermen conmigo, que comen conmigo, que andan conmigo, ¿quién soy? Y Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor inmediatamente le respondió, ¿verdad? Ustedes se saben el versículo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El misterio de Dios es Cristo. Y Cristo inmediatamente revela su misterio, el por qué Él estaba aquí, la razón por la que Él estaba entre ellos. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquellas palabras son realmente muy contundentes. Se revela a la iglesia: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerda que a Pedro se le entregaron las llaves. ¿Cuáles llaves? No es el San Pedro que está ahí esperando que la gente se murió y él abre llave, como dice, no. Las llaves que se le entregaron a Pedro fue la llave que abrió la puerta a los judíos en Hechos capítulo 2, y la llave que abrió la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10, para entrar en el reino que es la iglesia. El reino de los cielos es la iglesia. Es la columna y baluarte de la verdad. Es la casa que Dios está edificando. Esa casa que eres tú de manera individual y que eres tú de manera colectiva.
Y esto es tan maravilloso, tan grande, tan significativo, que debe movernos a nosotros a tener una reacción. La iglesia, la iglesia. ¿Y por qué Pablo en Efesios, antes de entrar en la edificación de la iglesia, antes de entrar de hablar en la iglesia, él muestra el capítulo 1, versículo 3 hasta el 12, mostrando lo que Dios tuvo que hacer para producir la iglesia? Primero te escogió. No creas que la iglesia es esto, o es el local donde nos reunimos, o es lo que llamamos iglesia. Recuerde que desde niños nos enseñaron las vocales. ¿Se acuerdan? Yo no sé si todavía existirá en ese cuaderno, ese librito. Todavía existe. A de avión, un avión. El elefante, un elefante. Y de iglesia, una casita con una cruz. De manera que desde pequeño nosotros relacionamos la iglesia con un lugar. Pero la iglesia somos nosotros, individualmente y colectivamente. Y el Señor Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inmediatamente el Señor comienza a hablar en el mismo Mateo 16, que es la tercera revelación que yo he visto en este capítulo. El Señor comienza a hablar de cómo iba a ser producida la iglesia. Y comienza a decir: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca ante los ancianos, ante los principales sacerdotes, escribas, fariseos, y sea crucificado y sea muerto, y al tercer día resucita. ¿Cómo iba a ser producida la iglesia? La iglesia no es producida por alguien que se puso a predicar y llamó gente y la gente comienza a seguirlo. Eso no es la iglesia. La iglesia es lo que fue producido en la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Comprende, hermano? Y esta iglesia necesita ser edificada. Inmediatamente el Señor muestra cómo va a ser producida la iglesia, e inmediatamente aparece la oposición. ¿Cuál es la oposición? Pedro se le llama y le dice: Señor, el mismo que vio a Cristo, que se le reveló Cristo, fue el mismo que le dijo: Señor, nada de esto te acontezca. Si tú sabes que te van a matar, no vayas para allá, quédate aquí con nosotros. Estoy parafraseando. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Dos cosas son enemigas de la edificación. La primera, nuestro ego. Nuestro ego le abre las puertas al pecado. Nuestro ego le abre las puertas a la rebelión, a todo lo que contamina al hombre. Y la otra oposición es donde tenemos nuestros ojos puestos. Todas estas cosas están contra la edificación de la iglesia. Y recuerden, un hogar y una iglesia que no esté siendo edificado en amor tiene el riesgo de que las puertas del Hades prevalezcan. Tiene el riesgo de que Satanás entre. Por eso el día pasado el Señor también nos dijo que quitemos todo lo que le da espacio al enemigo para operar, tanto en la iglesia como en nuestra casa. Por eso necesitamos la visión, la claridad de lo que el Señor desea. Para nosotros contrarrestar, fíjese bien, contraatacar
está la otra palabra. No es defensa, sino ofensiva. El Señor nos dio algo en todo este proceso. Está en el versículo 13 y 14. Dice, del capítulo 1 de Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hay una manera de contraatacar estas cosas que impiden la edificación. Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Y el hermano que está a tu lado, Dios nos dio su Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos. No estamos solos. Nos dio el Espíritu. No estamos solos. Quizá usted dice que yo no sirvo para esto, que yo no sirvo para aquello. Se frustra, se desanima, se cae. Pero Él nos dio su Espíritu. Y el Espíritu es como esa agua esa agua que huele el árbol que fue cortado. ¿Recuerdan el árbol que fue cortado? En Job, que hasta hay un cántico. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya esperanza es el Señor. Porque Él es como árbol bien plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a la corriente, no verá cuando viene el calor. Sus hojas son siempre verdes. Pero el del tronco, dice que el tronco, el árbol fue cortado. Fue cortado. Viniendo en la carretera, yo le dije a David, ¿es ese árbol? Estaba un árbol cortado y seco, y se veía como seco, pero arriba tenía muchas hojas verdes, retoños. Él estaba el tronco seco, pero arriba en su copa estaba verde y estaba sobresaliendo. Eso en Yaracuy, veníamos por Yaracuy. Eso es porque hay mucha agua. Yo le decía, lo que pasa es que aquí el nivel freático es muy alto en Yaracuy. Hay mucha agua y aún en verano Yaracuy permanece verde porque el nivel freático es muy alto. Está cerca el agua y los árboles, las plantas pueden tomar agua de ahí. El Espíritu Santo que nos fue dado es como una fuente de agua que nos da la gracia, el poder para vencer, para ser edificado, para ser restaurado. Hermano, no te desanimes. Si estás en el suelo, en el subsuelo, al olor de las aguas, a invocar el nombre del Señor, al volver nuestro corazón al Señor, hay esperanza para nosotros. El Señor tenía que darnos algo para vencer, para contrarrestar esta naturaleza caída, para contrarrestar nuestras deficiencias, para contrarrestar nuestros traumas, nuestras frustraciones, los golpes que nos ha dado la vida, y por eso nos dio su Espíritu Santo como garantía, como arras para nuestra herencia. En nosotros tenemos esperanza de ser edificados y de edificar la iglesia si logramos penetrar en este Espíritu, si logramos tocar este Espíritu, si podemos volvernos a este Espíritu. Hay esperanza para nosotros. Así que usted no salga de aquí igual como llegó.
Si usted llegó triste, llegó frustrado, llegó lleno de problemas, recuerde que tiene un espíritu que Dios le dio como herencia, como arras, para ser restaurado. ¿Sabe qué quiere Satanás cada vez que te golpea? Que te quedes ahí. Pero hay una oración que el Señor me dio recientemente, y es esta: Señor, restauranos para la gloria de tu nombre y para vergüenza de tu enemigo. Porque cada vez que usted es golpeado por Satanás y usted le da la gloria a Dios, Él es glorificado y el enemigo es avergonzado, porque no logró su comitiva. Quería destruirte, quería verte en el suelo, en el subsuelo, quería verte arrastrado, volverte a tu condición pasada. Pero cuando tú dices, Señor, me duele mucho, Señor, estoy devastado, pero quiero seguir a tu lado, quiero seguir a tu lado. El enemigo tiene que retroceder, y es porque él está avergonzado, porque lo que quiso hacer no le salió. En otras palabras, no se le dio, porque yo cooperé con Dios, yo elegí a Dios. Yo dije, Señor, voy por ti, voy con todo, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. ¡Oh, Señor Jesús! Y de Él es la victoria. Tenemos el Espíritu, hermano, vamos a usar el Espíritu. Somos débiles. No dejarán de venir las situaciones a nosotros, pero tenemos el Espíritu. Ese Espíritu que nos fue dado para poder edificar la iglesia, para permitirle a Dios que opere en nosotros. Tenemos ese Espíritu. Tenemos esta carne que se desgasta, tenemos esta carne que pide carne, tenemos un alma corrompida, que muchas veces el ego se levanta, pero aleluya, tenemos también un espíritu que puede someter, que puede subyugar todo lo que nos quiere sacar de los lugares celestiales en los que Cristo nos colocó a través de su muerte y de su resurrección. Dios le bendiga. Jesucristo es el Señor. Un aplauso al Señor.